Muy buenos días a todos. Hoy seguimos con mercados parte 2. En la clase anterior ya habíamos analizado los distintos tipos de mercados, pero para rememorar un poquito, ¿qué es el mercado? En economía, el mercado es un conjunto de transacciones, de procesos o intercambios de bienes o servicios entre individuos. El mercado también hace referencia directa o no hace referencia directa al lucro o a las empresas, sino simplemente al acuerdo mutuo en el marco de las transacciones, de intercambiar bienes o servicios entre individuos, la cantidad de productos que desean adquirir y la cantidad de productos que están en venta. Entonces, seguimos hoy con Mercados parte 2, donde vamos a estar hablando sobre la oferta y la demanda. ¿A qué refiere oferta y demanda? Para que la ley de la oferta y la demanda funcione, debe ser un modelo económico básico que se postula para la formación de los precios de mercado de los bienes. En realidad, en el mercado debe existir lo que es la oferta y la demanda, la ley de la oferta y la demanda. Entonces, en base a ello se basan los precios de mercado de los bienes. Esto también sirve para explicar la gran variedad de fenómenos y procesos tanto macro como microeconómicos, ¿verdad? En lo que refiere la oferta y la demanda. Para que podamos ir entendiendo mejor, vamos a analizar las definiciones de oferta y demanda. Ahora bien, encontramos la oferta donde es la cantidad de un bien que se pone a la venta a un precio determinado por una unidad de tiempo. Y es la operación lógica que complementa la idea de la demanda. En economía se define la oferta como aquella propiedad dispuesta para ser enajenada a cambio de un precio. Se ofrece cuando las condiciones de mercado vienen caracterizadas por el precio en conjunto. Todos los pares de precio de mercado y oferta forman la llamada curva de oferta, los que en el mercado se ofrecen ya sea de productos y bienes. Entonces se pone a la venta, se pone a disposición de las personas y que contempla o complementa la idea de la demanda para aquellas personas que quieren adquirir eh, el servicio y el producto en oferta. Y encontramos la demanda. La demanda en economía va más allá de la noción corriente de deseo o necesidad, a menos que el deseo se haga efectivo mediante la capacidad y el deseo de pagar, ¿verdad? Entonces, no existe demanda en el sentido económico. La demanda puede ser definido como la cantidad de bienes y servicios que son adquiridos por los consumidores a diferentes precios a una unidad de tiempo específica, ya que sin un parámetro temporal no podemos decir si una cantidad de demanda crece o descrece. ¿Qué es lo que sucede? La demanda, cuando hay mucha demanda o cuando hay muchas personas que quieren adquirir un producto, ¿qué sucede? El precio del producto se eleva. Sin embargo, en el caso de la oferta, cuando hay muchos productos o servicios que se ofrecen, baja la demanda y ahí entra la curva de la oferta y la demanda. Cuando la oferta sube, la demanda baja. Cuando la demanda sube, la oferta va subiendo también. Cuando hay mucha demanda de productos, el precio sube. Y cuando no hay mucha demanda, el precio de los productos bajan. Esa es la relación que genera en el mercado la relación de la oferta y la demanda. Lo que pretende el mercado es equilibrar la relación entre ambas, entre la oferta y la demanda, ¿verdad? Que haya gentes que producen servicios
o productos y que ofrezcan en el mercado y que también hayan demanda, que hayan personas que quieran adquirir ese producto o ese servicio y que exista un equilibrio entre ambas. El enfoque macroeconómico y microeconómico. El enfoque económico en sí lo que hace es analizar, interpretar el funcionamiento de la economía con objetividad. ¿Qué nos indica? Que obliga a reconocer dos ramas en las que se divide en microeconomía y macroeconomía. Entonces, el enfoque económico para interpretar mejor, como es muy complejo, se divide en dos, que sería la macroeconomía y la microeconomía. Primeramente encontramos la macroeconomía. Esta disciplina es la que estudia el funcionamiento de forma global de la economía. Sería de forma general. Un conjunto integrado sería para así poder explicar la evolución de los agregados económicos a nivel país, por ejemplo. Sin embargo, la microeconomía es la disciplina que estudia el comportamiento económico de los hogares, de las empresas, ya sea de forma individual, y su interacción con los mercados. ¿Cuál es la diferencia para que se comprenda mejor? La micro es la parte que se encarga del comportamiento de cada agente económico individual, como pueden ser familias, las empresas o trabajadores. Micro es más chico, se enfoca en algo más específico, solamente se centra en la economía individual y de las familias. Sin embargo, la macro estudia a los actores económicos globales, como un país y la economía a un consumidor, ¿verdad? Ya es de forma general, como indica macro, dice. Y esa es la diferencia que encontramos. Y algunos ejemplos para que tengamos una idea. La micro se enfoca en el estudio de unidades económicas individuales o particulares que podrían ser, por ejemplo, el mercado de automóviles, qué individuo adquiere un automóvil o el consumo de un producto en particular. Si esa familia consume gaseosa de la marca Coca o Pool, lo que sea. Se enfoca en el mercado particular o individual. Un ejemplo de la macroeconomía, sin embargo, estudia agregados como el Producto Interno Bruto, el desempleo de un país, la inflación y el crecimiento económico a nivel global, ya sea de un país o a nivel mundial inclusive, ¿verdad? Como su nombre lo indica, macro, de forma general o de forma global, mientras que la micro enfoca de forma individual. ¿Y la economía monetaria? ¿A qué refiere una economía monetaria? La economía monetaria muestra que el análisis del dinero con sus diversas funciones, ¿para qué sirve el dinero o la economía monetaria en un sistema económico y además de examinar los efectos de los sistemas monetarios, incluida, por ejemplo, la regulación de dinero y la asociación de instituciones financieras? Sabemos que necesitamos de la moneda o de la economía monetaria para poder eh, adquirir un producto. La economía monetaria también es una rama de la economía que se encarga de analizar específicamente las funciones del dinero. ¿Qué función cumple el dinero? Ya sea como medio de cambio y depósito de valor. Y su objetivo básico es analizar la demanda total de dinero y la oferta monetaria. Por ejemplo, en caso del dólar. A veces el dólar
hay mucha oferta de dólar y cuando hay mucha oferta baja el valor del dólar. Pero cuando hay escasez de dólar y cuando hay mucha demanda, poca cantidad de dólar en el mercado y mucha gente que quiere adquirir, ¿qué sucede? Sube el valor del dólar. La teoría del precio. Esto es relativamente muy delicado y que los comerciantes, productores deben tener muy en cuenta. La teoría económica tiene dentro de sus conceptos fundamentales el precio. La idea del precio aparece ligada al concepto del dinero, ¿verdad? El valor que se le otorga a un producto o a un servicio es el precio. La fijación del mismo depende del gusto del consumidor y de la cantidad de mercancías que circula también. Ahí ya influye otra vez la oferta y la demanda. Cuando hay mucha demanda o cuando hay muchas personas que quieren adquirir ese producto, automáticamente suben el precio, ¿verdad? Depende mucho de la circulación. Sin embargo, cuando un producto X no sale mucho en el mercado, no hay mucha demanda, entonces baja el precio de ese producto. El equilibrio es entre la producción y el consumo y de los costos de producción también que le genera a un productor. Los consumidores y agentes de compra tienen acceso, por ejemplo, nosotros consumidores y los que van a comprar, ya sean empresas, tienen acceso al precio de los productos de los diferentes comercios, por decir así. Entonces los consumidores investigan con cuidado y tratan de buscar mejor precio. Por ejemplo, en Curubatú las personas visitan los comercios y observan dónde se vende más bajo o dónde el precio es más bajo y depende de eso para adquirir. Entonces, los comerciantes también deben tener mucho cuidado con el tema del precio, ¿verdad? Ya que los consumidores tienen muy en cuenta esa parte. Al mismo tiempo, la competencia de precio es un problema muy grave que enfrentan las empresas, porque existen empresas que venden a un costo más bajo. También surgen errores cuando existen empresas, por ejemplo, que están a punto de quebrar y que necesitan de dinero y que necesitan de circulante, entonces venden a un precio inferior y que le afecta a otra empresa por esa aplicación, ¿verdad? Existen muchos errores comunes en la fijación de precios. Debido a la necesidad, los precios se modifican con frecuencia suficiente para aprovechar los cambios de mercado. ¿Qué sucedió actualmente por el tema de la pandemia con el alcohol en gel, por ejemplo? Anteriormente, un alcohol en gel o un alcohol común que se vende en la farmacia tenía un precio de 7 8 mil guaraníes. Actualmente se aumentaron en un 100%. Un alcohol común se adquiere por 20.000 guaraníes y un alcohol en gel ya por 30 35.000 guaraníes. ¿Por qué sucedió eso? Porque hay mucha demanda, entonces automáticamente sube el precio de ese producto. Sin embargo, anteriormente había mucho en el mercado, había oferta y la gente no adquiría, entonces era bajo el producto. En eso influye también el precio. Mecanismos de precio. Precio ya sabemos que es la cantidad de dinero que damos a cambio de una cosa, ya sea de un producto o de un servicio. Es el coeficiente de cambio para que podamos adquirir una cosa o un servicio o cambiar una cosa por otra. La característica esencial de un sistema económico capitalista es la existencia del mecanismo de precio que sirva de estándar para que pueda regular
el precio de un producto, de un dinero. Entonces, normalmente hay un mecanismo de precio que sirve de guía de las actividades económicas. Normalmente las personas que se dedican a los hoteles, por ejemplo, ya tienen una guía o de cuánto cobran los demás y se basan en eso, lo cual normalmente regula y define el precio como la cantidad de dinero que vamos a dar por una cosa o por un servicio, porque si el hotel que está a una cuadra cobra 200.000, yo no me puedo pegar el lujo si ofrezco el mismo servicio de cobrar 500.000 porque no voy a tener cliente, ¿verdad? A eso refiere el precio, porque es la cantidad que vamos a dar a cambio de una cosa o de un servicio. Siguiendo con los mecanismos de precio, el movimiento comercial que se realiza para fijar precio está sujeta a enlistar determinada cantidad de bienes, por ejemplo. En las asociaciones donde el dinero es desconocido, el cambio comercial entonces difiere un poco. Acá tenemos una lista de lo que es, los que son los productos. Entonces, un televisor, por ejemplo, se fija un precio que va a costar 800.000, un abrigo de piel que va a costar 1.000.000, por ejemplo, un par de zapatos que cuestan 300.000, una camisa que cuesta 200.000 o una camiseta, una remera que cuestan 100.000, ¿verdad? Se fija el cambio que se va a entregar por recibir un televisor. A eso refiere el precio o la fijación de los precios, el mecanismo que se utiliza. Sabemos ya que el precio es la cantidad de dinero que vamos a dar a cambio de recibir un televisor o un abrigo, un zapato, una camisa y que vamos a recibir y nosotros vamos a dar dinero por recibir eso. En la relación de cambio indica que en ausencia del dinero también se puede expresar el precio en bienes. Anteriormente, en la antigüedad, no existían el comercio o la relación de oferta y demanda. ¿Y qué hacían? Producían alimentos en la antigüedad e intercambiaban por otros alimentos, que era denominado trueque. Y supongamos que en la actualidad nosotros queremos adquirir un televisor, pero no tenemos dinero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pagar en otros productos. Queremos adquirir un televisor, vamos a pagar con 7 abrigos de piel, por decir. Un par de zapatos y vamos a intercambiar por una camisa, que sería trueque. Más o menos se denomina el valor que equivale a un televisor, a 7 abrigos de piel, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, siguiendo con la explicación que dábamos sobre cuando no tenemos, no poseemos en dinero, entonces practicamos o realizamos un trueque. En la relación de cambio indica que existe ausencia de dinero, pero que se puede expresar el precio a través de un bien en términos de unidades, por ejemplo. Esta relación de cambio también indica que en ausencia de dinero podemos expresar en la misma forma en que la sociedad monetaria expresa el precio, pero en relación a ciertas unidades de un producto. Un TV es igual a 7 abrigos, una camisa es igual a 280 camisetas y 70 pares de calzados es igual a 70 camisetas, pasó nomás a otro lado. Entonces de esa forma también no es que no tenga valor, solamente el valor se cambia intercambiando con otros productos.
Entonces, analizando las funciones que desempeña el precio que ya les adelantaba en la presentación anterior. La primera función es el regulador de uso y disposiciones de los recursos económicos. ¿Cómo regula el precio? El precio es el primer indicador que ayuda a los empresarios en la importante decisión de qué producir y en qué producir o en qué cantidades producir. Entonces, el primer factor es lo que le ayuda o sirve como indicador para que se pueda decidir de las cosas que vamos a producir y la cantidad que vamos a producir. El segundo, como regulador de uso y disposición de los recursos económicos. En la segunda, ¿en qué ayuda? Ayuda a determinar el uso más eficiente de los recursos económicos. ¿Cómo vamos a reducir costos para vender en un precio más bajo? Para eso sirve. Precio como regulador de consumo. Sin embargo, esta tercera es la que regula la distribución de bienes y servicios. ¿Y de qué forma actúa? Como agente racionador en la medida en que tienen que ajustar la producción. Racionador significa reducir la cantidad de medida en la producción. Luego está el precio como regulador de distribución de producción. Esta, sin embargo, es uno de los elementos que sirve en la distribución dentro de la comunidad y es una de las funciones más importantes en cualquier sistema económico, ya que el mismo toca a que el sistema capitalista depende de los salarios, las ganancias, intereses y rentas obtenidas por la producción. Entonces es muy importante dónde va a distribuir, dónde va a ser más aceptado y vendido el producto, ya que las empresas u organizaciones que produzcan necesitan obtener ganancias para poder pagar ya sean salarios, intereses y demás cosas, ¿verdad? Luego encontramos que el precio también es un regulador del equilibrio en el sistema económico. El mecanismo de precio actúa como fuerza equilibrante en el sistema económico. Cuando, por ejemplo, los factores de producción tienden a moverse de la actividad de menor rendimiento o las de mayor rendimiento, ¿qué va a suceder? Llegará un momento en que el rendimiento de cada factor será igual en todas las ocupaciones. Entonces, el precio en ese caso regula el equilibrio en el sistema económico, tanto la oferta y la demanda. Las diferencias en el mecanismo del precio. ¿Qué afecta en poner o en fijar precio de un producto? Es el mecanismo de precio tiende a llevar un sistema económico hacia un equilibrio que existe entre los obstáculos que impiden, ¿qué obstáculos? Por ejemplo, la naturaleza y otros artificiales. Son barreras que afectan el precio de un producto. Por ejemplo, cuando el factor climático afecta la producción de, ya sea de arroz o la producción de maíz. Entonces, ¿qué sucede? Hay poca cantidad en el mercado, entonces el precio sube. Existen estas barreras, principalmente son las de la naturaleza, y existen también barreras artificiales que muchas veces surgen, ¿verdad? El primero, que es de la naturaleza, es relativamente, no se puede predecir, es fundamental en el factor productivo. El equilibrio, por ejemplo, de la economía solo se alcanza si en ausencia de obstáculos artificiales existiera perfecta movilidad en los factores de producción. Por ejemplo, existen factores artificiales como movimiento de trabajo o salarios que se cobran para realizar
ese servicio o para producir ciertos productos. Esos son los mecanismos que se tienen en cuenta en la hora de fijar el precio o los mecanismos para la fijación de precios. Hablamos de mecanismos de mercados. En la economía, por ejemplo, el concepto de mercado es más amplio. Significa que le damos el uso corriente. Cuando la economía habla de mercado refiere a las condiciones generales en que se producen y se venden determinadas cosas, ¿verdad? También la estructura y las condiciones en que se desenvuelven las industrias para producir cierto producto y para que pueda volver a vender. A eso se refiere mecanismos de mercado. Y para ir cerrando, ya manejamos que dentro del mercado, ¿qué es lo que sucede? Existe la relación entre la oferta y la demanda y para que exista un equilibrio en el precio. El mercado en un sentido económico refiere entonces al grupo de compradores y vendedores que están en contacto lo suficientemente próximo para que la transacción entre cualquier par de ellos afecte las condiciones de compra o venta de los productos. Entonces, en un mercado indica a veces de una forma general, ¿verdad? Grandes grupos de compradores y vendedores. Por eso les decía que el mercado es la relación existente entre la oferta y la demanda, la cantidad de productos que se ofrecen o servicios que se ofrecen en el mercado y la cantidad de demanda por parte ya sea de los clientes o empresas que desean adquirir ese producto. Entonces por hoy es todo. Muchas gracias por su atención. Seguimos en contacto en el grupo para cualquier consulta referente a mercados donde existe la relación de la oferta y la demanda.